para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Tú has sido bueno. Tú eres bueno. Tú has sido fiel. Has permanecido fiel, Jesús. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras faltas, Dios ha decidido permanecer fiel. Dios ha decidido amarnos. Quiero decirte algo. No has decepcionado a Dios. Y aunque lo hayas hecho, su amor es tan grande, es incondicional. No lo podemos entender, no lo podemos comprender, porque es una decisión. Él decidió amarte. Simple y sencillamente tienes que recibir su amor. Simple y sencillamente tienes que decirle: Señor, gracias, 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 gracias por amarme, gracias por no soltarme, gracias por no dejarme, gracias porque cuando hemos sido débiles, Él nos ha fortalecido, porque cuando hemos caído, Él nos ha levantado, porque cuando hemos fallado y hemos pecado, Él nos ha perdonado. Gracias, Jesús. Porque cuando has querido volver atrás, porque cuando has querido retroceder, Dios ha extendido su mano. Él te ha dicho: yo estoy para ayudarte, yo estoy para sostenerte. Créeme, estaba en tu condición. Créeme, estaba en ese lugar. Y ahí he visto su amor.
Espíritu Santo. Yo quiero que salgas un ratito de tu lugar y saludes a aquellas personas que no vinieron contigo, solamente hacia la parte de atrás, para no movernos tanto y poder bendecir a aquellas personas que hoy están con nosotros. Damos gracias a Dios a aquellas personas que nos visitan por primera o segunda, tercera vez. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos visitan por primera vez. Quiero decirle, esta es su casa. Amén. Esta es su casa. Somos una familia en Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Yo quiero que se sienta usted como en casa. Amén. Puede tomar asiento. Y quiero continuar esta serie acerca del propósito de Dios. Y quiero titular este mensaje: Dios cumplirá su propósito en mí. Dígalo conmigo: Dios cumplirá su propósito en mí. El salmista David dijo esto, dijo: Dios cumplirá su propósito en mí. Él no desampara, dice la Escritura, la obra de sus manos. Yo quiero decirte la razón por la cual usted, aunque a veces se sienta desanimado, aunque usted falle, aunque usted caiga, aunque usted tenga ese sentimiento de volver atrás, Dios lo vuelve a levantar, porque dice su palabra que 7 veces cae el justo, más 7 veces Dios que lo levantará. Amén. La razón por la cual Dios no le deja, no le abandona, es porque hay un propósito en usted. Y el propósito es lo que lo mantiene con vida. La razón por la cual Dios lo ha librado de muerte, de accidentes, de enfermedad, la razón por la cual Dios ha conservado hasta el día de hoy a su familia, a sus hijos, aunque ha pasado usted por situaciones difíciles, aún de muerte, quiero decirle, la razón por la cual Dios le tiene conservado es porque hay un propósito en usted. Amén. Usted no es obra de la casualidad, ni siquiera usted fue planeado por sus padres. Quiero decirle algo: usted fue planeado por Dios. Tuvo que utilizar un vientre, tuvo que utilizar una esperma, tuvo que utilizar un hombre o una mujer para que usted viniera a esta tierra. Utilizó a sus padres. Pero hay un propósito eterno, hay un propósito divino. Y para que usted pueda entender y caminar en el propósito de Dios, usted tiene que ir con su Creador. Su Creador es el que tiene el diseño para usted, es el que tiene el manual para usted. El Creador es que le va a decir cuáles son las funciones que usted tiene. Un ejemplo: esta tablet, esta iPad tiene una función. Esta iPad tiene una función, tiene muchas funciones. Pero el creador de esta iPad es el que conoce y sabe cómo poder sacar el mayor potencial de esta iPad. Si usted quiere usar el iPad con la inteligencia que usted tiene, la puede usar. Con el sentido común, con el razonamiento que usted tiene, lo puede usar. Usted puede, por sentido común, saber cómo se prende y a lo mejor tocarla, ¿verdad? Y empezar a buscarle, a ver cómo funciona, y puede ser que a lo mejor la echa a perder por no usarla como debe ser correctamente. Pero si usted quiere usar correctamente esta iPad y sacarle todo el potencial, todo el jugo que esto tiene, usted necesita ir al manual. Y ese manual lo hizo el que lo creó, el que conoce las funciones de esta iPad. Esta iPad, quiero decirle, no es para golpear, no es un martillo. Esta iPad tiene un funcionamiento específico, fue creado para un uso específico. Así como el vaso tiene un uso específico, y es que usted lo puede usar, ¿verdad? Para beber, tomar algo, agua. Cada cosa tiene una función diferente. La Biblia dice que somos un cuerpo y cada uno de nosotros forma parte del cuerpo de Cristo en una función. Usted tiene dones y talentos que usted los puede usar con mayor facilidad, ¿verdad? Que yo no tengo. Y dice la Biblia que ninguno es más que otro, todos son necesarios.
El pie no le puede decir al cerebro, no te necesito. La mano no le puede decir al cerebro, no te necesito. Fuimos creados para vivir en sociedad. Fuimos creados para complementarnos unos a otros, para llevar a cabo una tarea en comunidad, en comunión. Por eso que a la mujer se le llama complemento del hombre. El hombre sin la mujer está incompleto. Por eso cuando Dios llama a una tarea al hombre, lo llama con su mujer. Lo llama con su familia, con sus hijos. Porque se complementan. Amén. Entonces dice la escritura en Isaías 45, 18. Esto lo leí la vez pasada, pero yo quiero complementar este mensaje hoy. Voy a ir un poco más profundo. Amén. Hoy vamos a, si quieres, repetir un poco para irnos rápido, pero para entrar en la profundidad a lo que quiero llegar. Isaías 45, 18, porque así ha dicho el Señor, el que ha creado los cielos, Él es el Dios, el que formó la tierra y la hizo. Él la estableció, no la creó para que estuviese vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Y dice, yo soy el Señor y no hay otro. Dios creó la tierra y Dios creó todas las cosas. Dice la Biblia, para que fuera habitada. Para que tú y yo estemos allí con un propósito. Amén. Entonces, Jehová Dios, el Señor, tiene un propósito para la tierra y los humanos que la habitamos. Todos, cada uno de nosotros fue formado y creado por Dios con dones y talentos. Amén. Nadie puede decirle a Dios, es que Señor, a mí me faltó algo. No, todos tenemos dones y talentos. Todos tenemos algo que podemos poner al servicio de otros. Todos tenemos algo que podemos usar para bendecir a otros. Todos tenemos algo que podemos usar para el propósito y el llamado que está en nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es la tragedia más grande del ser humano? La tragedia del ser humano no es morir. La tragedia del ser humano más grande es vivir y no saber para qué vive, para qué fue creado. Es vivir una vida sin propósito. Y cuando tú vives en tu propósito, tú eres el hombre más pleno y más feliz en la tierra. Amén. Está comprobado por estudios que se han hecho. Está comprobado que la gente más feliz no es la que tiene dinero. La gente más feliz es la que ha descubierto cuál es su propósito en la vida. Es la que sirve a otros. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta no era una mujer rica, multimillonaria, pero una mujer que le hacía feliz servir a los demás. Porque ella había descubierto cuál era su propósito en la vida. Eso la hacía feliz. Ella no podía tener, a lo mejor podía estar enferma o no tener dinero, etcétera, para estar pasando por situaciones difíciles. Pero era feliz haciendo lo que hacía. ¿Quiere usted ser feliz? Sírvale a otros. Comprométase en la obra de Dios. Comprométase en predicar el Evangelio. Yo quiero decirle algo, cuando usted vaya a un hospital, cuando usted vaya a la cárcel, si usted tenía problemas, se le va a olvidar sus problemas. Y si usted se va a dar cuenta que el problema de usted no es nada comparado con lo que ellos están pasando. Y usted va a decir, cuán bendecido soy. Usted va a decir, estoy en Disneylandia. ¿Saben por qué mucha gente no es feliz? Porque está buscando la felicidad en lo que no tiene, cuando puede ser feliz con lo que ya tiene. Entonces
Entonces, ¿cuál es el descubrimiento más grande en la vida que nosotros podemos tener? Es descubrir nuestro propósito de Dios. Amén. ¿Qué es el propósito? El propósito es el deseo, es la intención y la voluntad de Dios para el hombre. Es la razón por la cual fuimos creados y existimos. Amén. Dice la Escritura en Proverbios 19:21, muchos son los pensamientos del hombre. En otra versión dice, muchos son los planes del hombre. Pero dice, el consejo de Dios es el que va a prevalecer. En pocas palabras, los planes de Dios están por encima de los tuyos. Tú puedes tener muchos planes, pero si tú no vas de la mano con el plan de Dios, tú no te conectas con el plan de Dios, en primer lugar lo que vas a hallar es frustración. No vas a ser feliz en primer lugar, porque estás yendo en contra de la razón por la cual fuiste creado. Te vas a romper. Si yo agarro este iPad como martillo, se va a romper porque no es la función, no es la razón por la cual fue creado. Y a veces nosotros estamos dando golpes en la vida. Estamos yendo en direcciones contrarias al propósito, a la voluntad de Dios, y por eso nos estamos rompiendo. Por eso hay frustración, por eso estamos rotos por dentro. ¿Por qué? Porque no estamos dando en el blanco perfecto. Pero cuando tú estás en la voluntad y en el propósito de Dios, quiero decirte que al contrario, eso te va a fortalecer. Y eso va, mira, esta iPad, si tuviera vida, si yo la agarrara para golpear, va a decir, esta no es mi función. Yo no nací para él. Yo no fui creado para él. Si ella tuviera vida y tú la estuvieras usando y estuvieras usando todas las funciones que esta iPad tiene, decir, aquí soy feliz porque para esto fui creado. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Entonces, diga conmigo, el propósito es más importante que mis planes. El propósito de Dios es más importante que mis planes. Por eso dice, el propósito de Dios prevalecerá. El plan de Dios prevalecerá. Muchos son los pensamientos, muchos son los planes del hombre, pero el propósito de Dios va a prevalecer. ¿Qué más? El propósito de Dios es más poderoso que nuestros planes. Y el propósito de Dios es el antesala del plan de Dios. Escúchame bien. Voy a dar este ejemplo. No voy a dar nombre, pero algunos saben de quién estoy hablando. Y lo digo con mucho respeto a una persona que amamos y queremos mucho. No está aquí, pero íbamos muchas veces a casa de esa persona, lo invitamos a casa de paz. Y cuando llegamos a la casa de paz, él salía corriendo. ¿Sí o no sabe de quién estoy hablando, verdad? Y íbamos. Y él hablaba, le mandaba mensajes y no quería. Hoy está en el propósito de Dios, estás en el proceso para convertirse en el propósito y en el plan de Dios. Tuvo que pasar una situación difícil, pero el consejo de Dios, el plan de Dios se tenía que establecer. Usted puede decidir huir del plan de Dios si usted quiere, pero usted va a luchar contra Dios. Usted va a pelear contra Dios. Pero si Dios ya me escogió, Dios ya le llamó, y quiero decirte algo, no es que tengamos un Dios anárquico, no es que tengamos un Dios que, aunque Él es soberano, quiero decirte, Él respeta tu libre albedrío. Aleluya. Pero quiero decirte algo, Dios en su soberanía va a establecer su reino por tu bien. Aleluya. Porque dice la Biblia en el libro de Jeremías, los pensamientos, los planes de Dios para con nosotros son de bien y no de mal. Porque dice, para darnos un futuro lleno de esperanza. Tu
Tú puedes tener planes muy bonitos, pero Dios sabe dónde van a acabar. Si esos planes que tú tienes no los conectas con Dios, no van de acuerdo al plan y al propósito de Dios, puedes terminar mal. Es por eso que nuestras decisiones tienen que estar basadas en el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Quiero decirte, yo no tomo decisiones si no van de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Amén. Porque a veces tomamos decisiones en base a necesidad. Tomamos decisiones en base a la presión. Tomamos decisiones en base a las conveniencias. Hay personas que yo les he aconsejado, oye, no te muevas, no es la voluntad de Dios que te vayas. No es que me tengo que ir porque allá me ofrecieron un trabajo. No es que me tengo que ir porque allá me ofrecieron, que allá está mi familia. No te muevas. Yo lo siento de parte de Dios. No te muevas. ¿Se van? Se mueven. Terminan regresando peores de como se fueron. Porque si es la voluntad de Dios que tú vayas, quiero decirte algo, hasta Dios mismo, si Él quiere, Él mismo te va a sacar. Pero si no es la voluntad de Dios que vayas, amén. Aleluya, amén. Entonces, lo importante, escúchame bien, no es el lugar, sino que vayas con la voluntad de Dios, con la bendición de Dios. Yes, amén. Amén. Entonces usted puede pasarse toda la vida, toda su energía, puede pasar toda su energía, todos sus recursos y todo su tiempo en cosas para las cuales no nació para ser usted. Amén. Entonces, quiero irme más adelante. El propósito es más poderoso que la oposición. Va a haber oposición. Hubo oposición para que se estableciera el propósito en la vida de José. Sus mismos hermanos, ¿verdad?, trataron de oponerse. Lo metieron a la cárcel, pero quiero decirte, en medio de la oposición, si tú permaneces fiel al Señor, buscando, sirviendo a Dios, si tú permaneces fiel, no quiero decirte, no importa si te meten a la cárcel, no importa si te meten al pozo, no importa, si tú permaneces fiel, creyendo en la promesa de Dios, en que aunque todo lo que tú pases, hay un propósito en Dios. Yo quiero decirte que aún de la cárcel, Dios te va a llevar al propósito de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, se te va a tratar de levantar el diablo y todo el mundo, pero el propósito de Dios va a prevalecer. Dios mismo te va a ayudar para que el propósito se establezca. Es por eso que yo te dije hace rato, no importa lo que hayas pasado, lo que estés pasando, ¿por qué estás aquí? Por el propósito de Dios. El diablo se te ha levantado en tu contra, pero el propósito de Dios te tiene aquí. Aleluya. Amén. Entonces el propósito es más poderoso que la desilusión. Te van a desilusionar. Todo tipo de gente. Y a veces el que menos espera te va a desilusionar. A mí me han desilusionado pastores, líderes. Te va a desilusionar tu familia. Te van a desilusionar tus amigos, los hermanos. No, es que ya no voy a esa iglesia porque ahí me hirieron, me lastimaron. No, porque esto, pero escúchame bien. La desilusión va a llegar. Pero tú decides si continúas en el propósito de Dios o le haces el caso al diablo para que te aparte del propósito y de la voluntad de Dios. Te van a desilusionar. Amén. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, pero el propósito de Dios va a prevalecer. Aleluya. Aunque te desilusionen, Dios a veces te levanta de la desilusión, sana tus heridas, sana tu corazón, porque hay un propósito en tu vida. Amén. Amén. El propósito es más poderoso que los problemas. No importa lo que usted atraviese, no importa lo que usted pase. Usted puede pasar enfermedad, puede pasar cárcel, pero el propósito es más poderoso que los problemas. Aún de la cárcel Dios te va a sacar, como sacó a Pedro, como sacó a José, amén. De ahí Dios te va a sacar, pero el propósito, escúchame bien, dice la Biblia, todas las cosas
ayudan para el bien. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Para aquellos conforme al propósito de Dios han sido llamados. Es más, incluso quiero decirte algo. Muchas veces esas situaciones que tú pasas son parte del propósito de Dios porque son tu testimonio. El proceso, la preparación para llevarte al propósito, amén, son tu testimonio y es fundamental para cumplir y establecer el propósito de Dios en tu vida. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuáles son las características de los propósitos de Dios? Número uno, que los propósitos de Dios son eternos. Son para siempre, prevalecen. Amén. Número dos, los propósitos de Dios son inmutables, o sea, no cambian a pesar de tus fallas, a pesar de los errores, a pesar, ¿verdad?, de las situaciones. Escúchame bien, el propósito de Dios no cambia. Pastor, pero yo fallo, yo también he fallado. He caído, me he desanimado, yo también. Pero el propósito de Dios prevalece. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Mientras yo esté aquí en esta tierra, mientras dale cuenta al Señor, mientras yo esté aquí en esta tierra, y esté buscando a Dios, y esté buscando al Señor, el propósito de Dios se va a establecer. Porque no cambia. Y sí, realmente a veces hemos decepcionado a Dios. Pero como Él decidió amarnos y Él no cambia su plan sobre nosotros, aunque tú lo decepciones, Él no va a cambiar el plan. Él sigue con el plan. Aleluya. Pero pastora, entonces puedo seguir haciendo mis berrinches. Sigue haciendo, pero vas a pagar las consecuencias. Pero el plan de Dios se va a establecer. Porque quiero decirte algo. Jonás hizo su berrinche. Dios le dijo, ve a Nínive. No, Nínive estaba hacia acá. Tal si era el lado contrario. Dice la Biblia que no hay uno solo que pueda burlarse de Dios, ni Satanás. Aleluya. Tú y yo que somos humanos. Y le costó caro a Jonás. Le costó caro ir en contra de la voluntad y el propósito de Dios. Te va a salir caro. Mira, cuando tú, escúchame bien, vas en el propósito y en la voluntad de Dios, Él te paga el pasaje. Amén. Te sale gratis el pasaje. Aleluya. Pero cuando tú vas en contra del propósito y de la voluntad de Dios, te va a costar a ti el pasaje. Dice la Biblia que Jonás pagó para subirse de esa barca. Pero cuando Jonás se arrepiente después de que esa barca empezó a sufrir, porque estaba en el pez, ¿dónde cree usted que ese pez vomitó a Jonás? En Nínive. No tuvo que pagar el pasaje. Te va a costar caro ir en contra de la voluntad de Dios. Vas a sufrir las consecuencias. Mira, la vida en sí es difícil, pero es más difícil si no estás en la voluntad de Dios. Estás en contra de la marea.
La vida es más fácil cuando tú vas de la mano de Dios, cuando te pones de acuerdo con Él. Amén. Entonces, número 3, los propósitos de Dios se cumplirán con toda seguridad. Dice Isaías 14:24, ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Todas las cosas que fueron profetizadas por todos los profetas de Dios, desde Abraham, Moisés, José y todos esos hombres, todas esas cosas que fueron declaradas afuera se han cumplido al pie de la letra, se cumplieron al pie de la letra. Comprobado arqueológicamente, comprobado históricamente, comprobado científicamente, todo se ha cumplido al pie de la letra, en tiempo y forma. Porque Dios es soberano por sobre todas las cosas. Amén. Entonces, número 4, la salvación es la principal preocupación de su propósito. ¿Por qué Dios? ¿Por qué tengo que ponerme de acuerdo yo con Dios? Porque Dios tiene un propósito conmigo. ¿Cuál es el propósito? Dios quiere usar mi vida para que otros le conozcan, para que otros vengan a sus pies. Y es por eso que a veces Dios va a usar tu testimonio. Cuando tú superas la enfermedad, cuando tú superas el divorcio, cuando tú superas las maldiciones de pobreza, cuando tú superas esas cosas, ese es tu testimonio. Y tú le vas a decir a la gente, Cristo me salvó, Cristo restauró mi vida, Cristo me cambió, Cristo hizo esto, Cristo... Eso va a ser una herramienta poderosa para cumplir el propósito por el cual tú fuiste llamado, escogido y creado por Dios. Amén. Número 5. El propósito final de Dios es restaurarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Dice la Biblia en el libro de Romanos 8:28, 28 al 30, para que todos llevemos a la imagen de su Hijo. Volvamos. Esa imagen se perdió en el Edén cuando entró el pecado. Amén. Entonces ahora viene Jesús. Y Él es el modelo a seguir. Él es 100% hombre, 100% Dios. Y Él dice, yo vencí el pecado. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, Él como hombre pudo superar toda tentación. Él como hombre pudo vivir sin pecado. Entonces quiere decir que Él como hombre pudo dominar, controlar, superar muchas cosas, ¿verdad? Nosotros también lo podemos hacer. Amén. Nosotros podemos superar la traición, podemos perdonar a alguien así como Él lo hizo. Sobreponernos a muchas cosas así como Él lo hizo. Él nos dará la fuerza, no lo vamos a hacer solo. Amén. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y dice la Escritura que Él quiere conformarnos nuevamente a la imagen de su Hijo. Dice la Biblia, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó. A los que antes conoció, ¿los qué? Los predestinó. ¿Cuándo te conoció Dios? ¿Ah? Desde antes que te pusiera en el vientre de tu madre, Él te planeó, Él te conoció. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Desde allí, dice desde antes, aquí. Que a lo que antes conoció también los predestinó. Te conocí, o sea, te formé, te creé para un propósito, para un tiempo y para una temporada. Aleluya. Amén. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también
glorificó. Bendito. Amén. Aleluya. Escúchame bien, tú ya estás justificado delante de Dios. Pastor, pero fallé, pequé, sí. Dios sabía que en el transcurso de ibas a fallar y ibas a pecar. Y no es una licencia para que lo sigas haciendo, quiero decirte algo. Porque tiene que llegar un momento en nuestra vida que tenemos que crecer y madurar. Amén. Pero lo que yo quiero decirte es que Dios sabía que ibas a fallar. Dios sabía que ibas a cometer errores. Amén. Entonces, no lo vas a hacer solo. Amén. La palabra omnipotente quiere decir que es la habilidad o es el poder. Amén. Dios está lleno de poder, Dios está lleno de potencial y habilidad. Y todo lo que Dios creó, lo creó con el mismo poder y autoridad que Él tiene. En pocas palabras, lo que te quiero decir es que en ti está el potencial para llevar a cabo los planes y propósitos de Dios. Tú eres omnipotente, podemos decirlo así. Tú tienes el poder y la habilidad de parte de Dios porque fuimos hechos imagen y semejanza de Él. En pocas palabras, lo que tú vas a hacer no lo vas a hacer solo. Lo vas a hacer con la ayuda de Él. Amén. Él te ha dado la habilidad, Él te ha dado el poder, Él te ha dado el potencial. Quizás ahorita no te sientes, pero ¿cómo voy a poder lograrlo? ¿Cómo voy a poder hacerlo? Quiero decirte, es un proceso. Es un proceso de entrenamiento, es un proceso de formación, es un proceso de capacitación, es un proceso de impartición. Amén. Porque la Biblia habla de la ley de la imposición, que es la ley de imponer las manos. Cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice: aviva el fuego que hay en ti por la imposición de mis manos. Quiere decir que nosotros transferimos el poder sobrenatural de Dios que nos fue dado. Amén. La razón por la cual nosotros necesitamos a veces juntarnos con gente que ya recibió ese poder es porque nosotros podemos recibir ese poder que le fue dado a ellos. Un ejemplo, en el caso de Elías y Eliseo. Eliseo le dijo a Elías: Elías, yo quiero la doble porción de lo que tú tienes. ¿Y cómo le fue transferida esa doble porción? A través de un manto. Aún nuestras prendas, escúchame bien, pueden transferir bendición. Aleluya. Dice la Biblia, hablando en el sentido contrario, que hay prendas de ciertas personas que andan en pecado, que están contaminadas. Dice que no la debemos ni demoler. Porque la unción se transfiere. Amén. Pero también lo malo se transfiere. Por eso dice la Biblia: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Puesto que tenemos tales promesas, dice el apóstol Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén. Entonces, ¿cuál es la fuente de nuestro potencial? Es Jehová de los ejércitos. Aleluya. La fuente de nuestro poder es Jehová de los ejércitos. Usted no lo va a poder hacer solo. Es la razón por la cual, para usted poder apropiarse, usted necesita tener comunión, conexión, tanto con Dios en primer lugar, como con los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Hay cosas que Dios me ha dado que ha sido por impartición, por juntarme con personas que tienen ese manto. Hay un dicho que dice que el que anda con cerdo se le pega, ¿sí o no? ¿Verdad? Amén. Entonces,
Vamos a ir con Jonás. Vamos a terminar este pasaje. Jonás 1, versículo 2. Le dijo Dios: levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Y encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. Luego dijo: lejos de la presencia de Dios. Quiero decirte algo, que cuando tú caminas en el propósito de Dios, la presencia de Dios va contigo. Te alejas del propósito de la voluntad de Dios y la presencia de Dios no está contigo, porque Dios camina con gente que camina en el propósito de la voluntad de Él. Dios camina con gente obediente. Usted quiere salirse de la cobertura de Dios, vaya en contra de su voluntad. Pero si usted quiere caminar, que la presencia de Dios vaya con usted todo el tiempo, póngase de acuerdo con Él. Señor, ¿cuál es tu plan para mí hoy? ¿Cuál es tu propósito para mí hoy? Es por eso que la oración del Padre nuestro, ¿cómo comienza? Padre nuestro, venga a nosotros, ¿qué? Venga a nosotros tu gobierno, en pocas palabras. Porque en cada reino hay un gobierno. Y en cada reino hay un rey que manda, que da instrucciones. En cada reino hay legislación, ¿sí o no? Hay estatutos, hay mandamientos en cada reino. Usted no puede andar por la vida sin obedecer leyes. Aquí en México hay un presidente, hay legisladores, hay leyes. Amén. Entonces, cuando tú le dices a Dios: venga a mí tu gobierno, venga a mí tu reino, que se haga tu voluntad, tú le estás diciendo: Señor, que se establezca tu plan para conmigo. Y a donde tú vayas, la presencia de Dios va a ir contigo. Dice que Jonás trató de ir lejos de la presencia de Dios. Dice que en el versículo 4 dice que el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Quiero decirte algo, hay tempestades que Dios levanta. Dice la Biblia que el Señor crea la tempestad, pero también Él crea la bonanza. Hay tempestades que Dios levanta. Hay tempestades que Satanás levanta. Estoy de acuerdo también. Hay ataques del enemigo. No va a ser fácil. Pero nosotros tenemos que analizar si lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, fue algo que nosotros creamos por nuestra desobediencia o fue un ataque del enemigo. ¿Sí me explico? Porque hay veces estamos pasando cosas y tú le echas toda la culpa al diablo. Es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. No, a lo mejor Dios mismo lo creó por tu desobediencia. El pobre diablo decía: ay, ¿para qué me metí a ser diablo? De todo me echan la culpa. Y ni siquiera él lo creó. Porque quiero decirte algo, el diablo no va a hacer nada si Dios no se lo autoriza. Si Dios no se lo permite. En el caso de Job, dice la Escritura que el diablo se presenta delante de Dios y Dios le presume a Job y le dice: ¿no has visto a Job, mi hijo, temeroso, obediente, recto? Como no, dice, si lo has rodeado, lo has cercado. Permíteme que yo lo toque, le dice el diablo. O sea, le pidió permiso a Dios. No. Puedes tocar todo menos su vida. Dios le puso límites, no puedes hacer eso. Entonces, en este caso, fue el Señor el que desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. La pregunta es el diablo o es Dios el que está sacudiendo nuestra barca? ¿Ah?
por no querer estar en la voluntad y en el propósito de Dios. Quiero decirte, hoy compartí algo en el grupo de WhatsApp, de un libro que estoy leyendo muy bueno. Hay necesidades que Dios tiene que crear en nosotros para que nos mantengamos clamando e invocando su nombre. Cuando no tenemos un estilo de vida, de oración, de comunión con Dios. Y hay necesidades que solamente se van a agotar, se van a terminar cuando nosotros tengamos un estilo de vida de comunión y de oración con Dios. Porque la palabra Padre, quiero decirte, ¿sabes qué significa? Uno de los significados de la palabra Padre. La otra vez lo expliqué, pero lo voy a hacer más sencillo ahorita. Uno de ellos quiere decir fuente. Cuando tú tienes conexión con tu Padre Celestial, que es la fuente de todo lo que tú y yo necesitamos. Por eso dice la Escritura, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tú tienes ya un estilo de vida y no esperas la necesidad para entonces poder clamar, entonces esa fuente constantemente va a estar fluyendo sobre ti. Pero a veces la gente empieza a clamar, empieza a orar cuando viene la necesidad. Se tienen que enfermar, tiene que venir Dios tiene que sacudir el barco, ¿verdad? Porque dice la Escritura que aquí, en el versículo 6, dice, el capitán se le acercó y le dijo, porque dice que Jonás estaba durmiendo, bajó a la bodega y estaba durmiendo, y el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no perecemos. Yo no entiendo cómo gente, cuando está pasando por una crisis, está durmiendo. Y no estoy hablando de dormir físicamente, sino de dormir espiritualmente. Porque cuando tú estás pasando una crisis, lo primero que tienes que hacer es despertarte espiritualmente y empezar a clamar, y empezar a orar, y empezar a ponerte a cuenta con Dios, y empezar a ayunar, y empezar a hacer algo. ¿Me explico? Dice que Jonás estaba durmiendo. Y es que los demás, en el versículo 7 dice, y ellos dijeron, venid, vamos a echar suerte. Ellos sabían que eso había sido provocado por Dios, por algún Dios. ¿Verdad? Porque cada uno tenía su Dios ahí. Y dice que cayó la suerte sobre Jonás. Tenga cuidado si el barco se está sacudiendo, no sé, que traiga un Jonás usted ahí. ¿Verdad? Mire, en verdad, le voy a decir algo. Uno tiene que tener cuidado con quien anda. Porque a veces la necesidad de otro se convierte en tu necesidad. El problema de otro se convierte en tu problema. ¿De veras? Si traes un rebelde ahí en tu trabajo, en tu negocio, ora por él. O no sé qué digo, que ahora sí que predícale y que venga a los pies de Cristo, porque no vaya a ser que por causa de ese Jonás tu barca se esté estremeciendo. Amén. Entonces, le preguntan, ¿qué oficio tienes y de dónde eres? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Dice, los hombres se atemorizaron en gran manera y dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Y entonces dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embraveció más y más, y le dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará.
y ese entorno nuestro, pues ya sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Yo quiero decirle algo, familia. No seas un Jonás en tu casa. No seas un Jonás en rebelión, en desobediencia en tu casa. Porque desafortunadamente en la familia, cuando uno en la casa, como somos una familia, como somos un grupo, una comunidad, somos un cuerpo, cada familia es un cuerpo, representa un hogar, una hoguera. Si uno en la casa no está en desobediencia, va a tener un daño colateral. ¿Quieran o no? Esto es como cuando el hombre comete adulterio en casa. Quiera o no, va a afectar. O cuando el hombre o la mujer anda, uno en la casa que anda en desobediencia, en rebelión, puede generar una tempestad. Dios va a tener que sacudir el barco. Y quizás los demás tengan que padecer, sufrir esa situación. Es por eso que tú tienes que orar por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Tienes que orar que el propósito de Dios se establezca en cada uno de ellos. Que conozcan a Dios, que el Espíritu de Dios redarguya y que puedan venir al arrepentimiento. Amén. Dice, por causa mía. Dice que los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra, pero no pudieron porque el mar seguía embravecido contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permita que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga por nuestra la sangre de inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Quiero decirte, cualquier proceso que tú pases, en medio de todo Dios está en control. Aleluya. Cuando la situación que estás pasando viene de parte de Dios, Dios es el que movió el barco. Quiero decirte algo. Por mucho que parezca que vas a perecer, no vas a perecer. Amén. Solamente es un sacudimiento. Aleluya. He pasado esos procesos difíciles en familia, donde Dios ha movido el barco. Y parece que te vas a ahogar. Y parece que vas a perecer, pero es Dios teniendo el control de todo. Solamente está sacudiendo. Los sacudimientos son necesarios muchas veces, quiero decir. Aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, aunque no los entendamos, los sacudimientos que vienen de parte de Dios son necesarios y son para nuestro bien. Todas las cosas ayudan para bien, dice la Escritura, para aquellos que le aman. Amén. Amén. Así que no te entristezcas, no te tristes, Dios está en control de todas las cosas. Amén. Entonces dice la Biblia en el versículo 17 que el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Entonces, a veces Dios tiene que llevarte a situaciones muy difíciles para que mueras al yo. Para que rindas tu voluntad a Dios, tu obediencia a Dios, para que entiendas que tu vida no la puedes vivir como te plazca, como a ti se te pegue la gana. Que hay un Dios soberano que te creó. No te creaste a ti mismo, Dios te creó para sus propósitos. Amén. 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 Dice que el versículo 21, entonces oró Jonás, 2:1. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor. ¿Cómo clamó? En mi angustia, ¿verdad? Y él me respondió desde el seno del Seol, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. ¿Sabes qué quiere decir Seol? Seol quiere decir región de los muertos. Quiere decir que a veces Dios te va a llevar a situaciones en las que tengas que morir.
Porque la Biblia dice que si la semilla no muere, no puede dar fruto. Cualquier semilla que usted entierre, vamos a ponerla de aguacate, ¿qué hace con la semilla? Se pudre, se muere. Pero si es ahí donde nace el árbol, para que pueda dar fruto. Porque a veces Dios tiene que sacudirnos y ponernos en situaciones en las que tenemos que morir, porque es allí donde verdaderamente vamos a reconocer su deidad, su soberanía, su poder. Amén. Ahí muere el orgullo, ahí muere la altivez, ahí muere la soberbia, ahí muere la necedad, la obstinación, ahí mueren todas esas cosas que a veces nos sostienen. Entonces, quiero decirte algo. Hay procesos que tú vas a pasar para matar ciertas cosas en tu vida. Y también para que aprendas a tener dominio propio. Dios metió a Moisés 40 años en el desierto porque Moisés no supo controlar su temperamento, su ira. Porque mató Moisés. Moisés ya sabía cuál era su propósito y su llamado, quiero decir. Esa fue la razón por la cual mató a un egipcio. Y le dijeron, ¿acaso tú eres líder de ellos? ¿Quién te levantó a ti como líder? Pues no era el tiempo de él todavía. Y él quiso tomar las cosas por su propia mano, en su ira, en su temperamento. Y Dios le dice, no estás preparado, Moisés. Necesito que aprendas a tener dominio propio y tengas autocontrol. Y lo envía 40 años. Ahí en esos 40 años Moisés aprendió a tener dominio propio. Ahí en esos 40 años Moisés aprendió a ser compasivo, pasivo. Un hombre que primero se iraba y se descontrolaba fácilmente. Ese hombre, Dios transformó su carácter, Dios cambió su vida al grado que cuando Dios quiso destruir al pueblo de Israel, Él dijo, Señor, ten compasión, tú eres un Dios de amor y de misericordia. Lento para la ira, de misericordia. O sea, el que se estaba descontrolando era Dios y ahora el que tenía el control era Moisés. Porque el proceso, quiero decirte, te transforma. El proceso te cambia. Escúchame bien lo que te voy a decir. Una de las palabras que Dios me dio hoy. Lo que tú no controlas, te controlará. Si tú no controlas la ira, si tú no controlas la amargura, si tú no controlas el resentimiento, la falta de perdón, si tú no controlas el temperamento, te va a controlar a ti. Lo que tú no aplastas, te va a aplastar. Lo que tú no dominas, te va a dominar. Moisés al final, después de ya al final de terminar de cumplir su propósito, cuando ya estaba en el desierto con el pueblo, cumpliendo su asignación, cumpliendo su llamado, cumpliendo su propósito en Dios, en un momento de ira salió ese viejo hombre. Cuando Dios le dijo, Moisés, háblale a la piedra, y él la golpeó. Por eso te digo, lo que tú no aplastes, te va a aplastar. Lo que tú no domines, te va a dominar. Lo que tú no controles, te va a controlar. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que para Dios es mejor alguien que domina su espíritu que aquel que conquista una ciudad. O sea, usted a Dios no le va a poder presumir los títulos. Señor, mira, compré una casa. Mira, Señor, me gradué. Mira, Señor, ok, hijo, pero a ver, ¿cómo está tu autocontrol, tu dominio? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo te comportas con los demás? ¿Ya dominaste la lengua? ¿Ah? ¿Dominas la ira? ¿Dominas el celo? ¿Qué más? ¿Te dominas cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima? ¿Cómo reaccionas? Entonces
sea, Dios no le va a usted poder presumir algo en lo que Dios sí va a poder. Usted va a poder, en pocas palabras, presumirle a Dios: Señor, ya domino, ya no golpeo a mi esposa, ya no la maltrato, ya no, ya no digo malas palabras. Eso. ¿Sabes cuál es el milagro más grande? Quiero decir, el milagro más grande para Dios no es sanar a un enfermo. No es que Dios te prospere y te bendiga. Eso Dios lo puede hacer y lo hace en un 2x3. Así es. El milagro para Dios, porque necesita la colaboración tuya, es la transformación de tu corazón, la transformación de tu mente. Ese es el milagro más grande. Y ese es allá donde tenemos que llegar nosotros, a la imagen del varón perfecto, a la imagen de aquel que por más que lo golpearon, lo lastimaron, le atravesaron un costado, le pusieron una corona de espinas, él no reaccionó como cualquiera de nosotros pudiera haber reaccionado, sino que él dijo: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía autocontrol, se dominaba a sí mismo. Quiero decirte algo, para cumplir tu propósito y tu llamado en Cristo, es por eso que tienes que pasar a veces ciertos procesos, que si tú no tomas control en esos procesos y no los dominas, tú no estás preparado y no estás listo para cumplir la asignación y el propósito y llamado de Dios en tu vida. El proceso es un proceso de transformación y no es un proceso de aniquilación. Es un proceso para exterminarte, para terminar contigo. No. Es un proceso donde tú tienes que salir convertido en un hombre y una mujer que tenga el carácter de Cristo. Para eso son los procesos. Y quiero decirte algo: mientras tú no apruebes cada vez que pasas por una situación, ahí Dios te va a tener hasta que tú seas calificado y seas aprobado. Dios va a tener que estar sacudiendo la barca constantemente para ver cómo es tu reacción, para ver si ya estás calificado. ¿Sí me explico? ¿Amén? Que Dios diga: ya estás listo. Ahora sí. Ve a tu llamado, ve a tu propósito, ve a tu asignación. 40 años pasaron para que el carácter de Moisés fuera transformado. Porque la misión, la asignación y el propósito de Moisés no era cualquier cosa. Aguantar a más de 3 millones de personas que tenían una mentalidad no de conquistador, tenían una mentalidad de esclavos. Habían pasado muchas generaciones. Ellos tuvieron 430 años de esclavos y habían pasado muchas generaciones donde ya ellos habían dejado de ver la gloria y el poder de Dios, la manifestación sobrenatural. Por eso Dios tuvo que venir con señales, con prodigios, con milagros. Tuvo que venir para decirle: yo soy real. Una vez más me manifiesto a ustedes. Amén. Dice capítulo 2, versículo 9. Si usted lee desde el versículo 3, usted ve la conversación de Jonás con Dios, ¿verdad? Poniéndose a cuenta Jonás con Dios y diciéndole: Señor, cumpliré mis votos. Yo sé que todo esto tú lo provocaste, me enviaste al fondo del mar, etcétera, etcétera. Pero el versículo 9 dice: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio, lo que prometí pagaré. La salvación del Señor. Entonces el Señor dio orden. ¿A quién le dio orden? Al pez. Y este lo vomitó ¿a dónde? En tierra firme, en Nilo. ¿Verdad? Mira, te lo digo como testimonio. Por muchos años luché buscando
haciendo realidad mis propios sueños, metas y propósitos. Porque el hombre tiene esa capacidad de soñar, de planear, ¿verdad? Pero desafortunadamente muchas de esas cosas que planeamos lo hacemos sin tomar en cuenta los planes y propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Y lo que soñé, lo que planeé en mis fuerzas, a mi manera, sin tomar en cuenta a Dios, por más que me esforcé, no lo logré. Pero cuando vino Cristo a mi vida y me conecté con Dios y le digo, Señor, hoy renuncio a todo ello con tal de hacer tu voluntad y llevar a cabo tu propósito. Quiero decirte que muchos de los sueños, metas que yo tenía, que hasta yo me había olvidado, Dios la hizo realidad en mi vida. Porque quiero decirte algo, los sueños que Dios pone en ti es porque es de acuerdo al plan y al propósito que Dios tiene contigo. Tú tienes sueños que quizás cuando no conocías a Cristo, o quizás cuando eras niño lo soñaste. Quiero decirte algo que es parte del plan y el propósito de Dios para ti. Solamente tienes que decirle, Señor, que sea tu voluntad primero, antes que nada. Que sea tu propósito, Señor, antes que nada en mi vida. No vine a hacer mi voluntad, como dijo el Señor Jesús. No vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la tuya. Y es como Dios va a llevar a cabo tu plan. ¿Crees que Dios no tiene en cuenta que Dios conoce tus pensamientos? Dios sabe que has soñado con un buen matrimonio, una buena familia, con buenos hijos, con una buena casa, con un buen auto, con una buena empresa. Claro, y Dios te lo quiere dar, Dios te lo va a dar. Pero primero lleva a cabo sus planes y sus propósitos. Y las cosas te van a llegar. Solita, mira, hasta te van a insistir como lo han hecho contigo. Las bendiciones te van a llegar a tal grado que hasta te van a insistir para que las tomes. Conmigo ya lo hicieron 2 veces. ¿Por qué? Porque cuando tú vas de la mano con el plan y el propósito de Dios, Dios paga el pasaje. Aleluya. Dios te pone el transporte y te lo pone gratis. Pero cuando tú vas en contra, tú pagas el pasaje. Así que mejor hoy vamos a ponernos de acuerdo con Dios. Quiero terminar con este salmo que me hizo llorar, me quebrantó mi corazón cuando lo estaba leyendo hace 2 o 3 semanas que preparé este mensaje. Y habla de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia? Que Dios está en todo lugar. ¿Qué es la omnisciencia? Que Dios todo lo sabe, Dios todo lo siente. Amén. Entonces dice Salmo 139. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprende mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Tú escudriñas mi sentada y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, y aquí, oh Señor, tú ya la sabes todo. Por detrás y por delante me has acercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Eso está maravilloso. Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Señor preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomas las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en tomo mío será noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti, porque tú formaste mis entrañas y me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente
son tus obras. He sido hecho maravilloso, son tus obras. Y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las más profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Qué viene a confirmar esto? Esto viene a confirmar que Dios te planeó con propósito desde antes de la fundación del mundo. Él dice, todos los días de mi vida estaban escritos en ti. Las cosas que iba yo a hacer estaban escritas en ti. Es increíble, pero quiero decirte algo, que aunque no conocías a Dios, Él ya te conocía y ya estaba el propósito en ti. Es increíble, pero ¿sabes tú, usted y yo? ¿Dónde conocí a mi esposa? El propósito, uno de los propósitos de mi vida. Cuando yo no conocía cuál era mi propósito y mi llamado en Dios. ¿Dónde nos conocimos? Nos conocimos en la disco. Aleluya. Pero es que el plan de Dios se tenía que cumplir. ¿Qué hicimos? Ponernos de acuerdo con Dios. Yo quiero decirte algo. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida si tú te pones de acuerdo con Él. Pero si decides ir en contracorriente, quizás seas una de las tantas personas que mueren sin descubrir su propósito y llamado en la vida. La razón por la cual Dios les creó. Porque si hay mucha gente que vive sin propósito, que no llega a descubrir su propósito en la vida. Tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios, con tu Creador, y decirle, Señor, aquí está mi vida. La vida que tú me diste no es mía, es tuya. Tú me compraste, dice la Biblia, que Él nos compró a precio de sangre. Así que yo quiero hoy personas valientes que le quieren entregar su vida al Señor. Que le quieran decir, Señor, me pongo de acuerdo contigo, con tu voluntad y tu propósito. Amén. Diga conmigo, el propósito me llama. El propósito me preserva. El propósito me transforma. El propósito me da identidad y me da una visión de vida. El propósito me empodera. El propósito me bendice. Y el propósito me da vida eterna. Todos los hombres que cumplieron con el propósito de Dios, que descubrieron su propósito en Dios, fueron bendecidos. Todos, desde Abraham. A todos Dios los cuidó, los guardó. A todos Dios los bendijo, los empoderó. Si quiere tener una vida plena en Cristo Jesús, usted quiere tener una vida mejor en Cristo Jesús, hoy es el día en que podamos rendirle nuestro corazón y nuestra vida, ponernos de acuerdo, regales nuestros sueños, nuestras metas, nuestros planes, nuestros propósitos. No importa la edad, porque Abraham fue llamado a los 75. José fue llamado cuando era un adolescente. David no se diga. Entonces no es la edad. Yo creo que para cumplir el propósito más bien se trata de una temporada. Hay temporadas para llevar a cabo el propósito y el llamado de Dios. Pastor, y si no quiero decirte algo. Si tú no quieres, Dios va a levantar a otro que sí quiere. Alguien que sí le crea, alguien que sí le obedezca, alguien que sí le diga, Señor, yo aquí estoy, heme aquí, envíame. Alguien que sí se ponga de acuerdo con Él. Alguien que le diga, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad y no para hacer. Yo quiero que te pongas en pie en esta mañana.
Fue el propósito, escucha bien, lo que guardó a José del pozo, lo sacó de la cárcel. Fue el propósito lo que guardó a Moisés del morir en el río Nilo y lo salvó de la mano del faraón. Fue el propósito que alimentó a Israel en el desierto. Fue el propósito que guardó a Jesús de la mano de Herodes. Cuando Herodes se levantó en contra de Jesús, dice la Biblia que Dios le habló a los magos para que no regresaran con Herodes y le dijeran a Herodes dónde estaba Jesús. Ha sido el propósito que te ha guardado a ti también. De la muerte, de la enfermedad, de accidentes. Es el propósito. El propósito en tu vida está vigente todavía. No ha caducado porque es inmutable, porque Dios no cambia. Aunque lo hemos decepcionado y desobedecido y no creído, a lo mejor no lo hemos creído. Si estás aquí, es porque el propósito de Dios sigue firme. Pero Dios es un Dios de oportunidades, pero también es un Dios que puede llegar a colmarse. Porque quiero decirte, Dios le tuvo mucha paciencia a Moisés. Así como Dios le tuvo mucha paciencia a Saúl. Pero llegó un momento que Dios se cansó, porque dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Quiere decir que Dios, aunque su misericordia es grande, llega un momento que Dios, aunque su ira es lenta, llega un momento que Dios dice, ya hasta aquí. Yo creo que si estás aquí es porque Dios te está dando la oportunidad de que te pongas de acuerdo con Él, de que le entregues tu corazón y su vida a Él y le digas, Señor, gracias porque aún me sigues tomando en cuenta. Gracias porque tu propósito sigue firme sobre mí. Yo quiero que cierres tus ojos, que voluntariamente le entregues tu corazón y tu vida al Señor. Quizás estás pasando por procesos, por momentos difíciles. Yo quiero decirte algo. Si vino el Señor a sacudir tu barca, quiero decirte, Dios está en control. No vas a perecer. No vas a morir. Dios no permitió que Jonás muriera, porque el propósito no había terminado. Dios no permitió que Jonás pereciera en ese pez, sino al contrario, el pez era el medio de transporte para llevarlo al propósito y al plan de Dios. Lo que estás viviendo hoy, lo que estás pasando, quiero decirte, Dios está en control. Quizás es un proceso de formación, quizás es un proceso de quebrantamiento. Quiero decirte algo. Hay dos formas de cómo tú puedes llegar al quebrantamiento. O voluntariamente te quebrantas delante de Dios, o esperas a que venga una situación para que Dios te quebrante. Y no es porque Dios sea malo, al contrario, es porque Dios es bueno. Es porque Dios te ama. Porque Dios sabe que si tú caminas de acuerdo a sus planes y a su propósito, lo que te espera es lo que Él planeó para ti. Dice la Escritura que las cosas que Él preparó, dice, ya están preparadas de antemano. Las cosas en las que ibas a andar, las obras que ibas a hacer, ya están preparadas de antemano. Has estado luchando en tus fuerzas, lo has estado haciendo a tu manera. Hoy puedes decirle, Señor, ya no lo haré a mi manera. Hoy lo haré conforme a tu voluntad y a tu propósito y diseño. Hoy decido, Señor, rendir mi corazón, rendir mi vida, rendir mi voluntad, rendir mis planes, rendir mis sueños, rendir todo, Señor, a ti, Señor. Todo es tuyo, digo. Todo te pertenece a ti. Todo es por ti y todo es para ti. Él creó todas las cosas. Algunos de ustedes ya saben cuáles son los planes que Dios tiene con ustedes, porque una de las cosas que identifica cuál es el propósito en mi vida es el don que Dios te dio. Dios, para llevar a cabo el propósito en tu vida, te dio dones y talentos. Y ese don será la clave para cumplir el propósito de Dios. Tú ya sabes cuál es tu don.
¿Cuál es el talento que Dios te dio para llevar a cabo ese propósito? Ponlo al servicio de Dios. Ponlo al servicio de los demás. Si tu don es la música, si tu don es adorar a Dios, si tu don es enseñar, si tu don es servir, si tu don es ayudar, apoyar, allí está tu propósito y tu llamado. Quizás tú vas a ser una columna financiera del reino, quizás tú vas a ser un sembrador. Tú mismo sabes, uno sabe. Cierra tus ojitos, levanta tus manos. Levantar nuestras manos es un símbolo, es una señal de rendición a Dios. Es rendirse voluntariamente al Señor. Escúchame bien, Jonás no quiso al principio porque había orgullo, había altivez, había un sentido de independencia, de rebelión, de obstinación. Todos los procesos que estamos viviendo, que estamos pasando, son una enseñanza. Todos los procesos no son para matarte, son para fortalecerte. Todos los procesos no son para aniquilarte, son para hacerte más fuerte en el propósito, en el llamado, en la asignación que Dios tiene en tu vida. Son para aumentar tu fe. Son para que conozcas al Dios sobrenatural. Dios va a sanar toda herida. Dios va a sanar los corazones. Para que cuando tú salgas de esa condición, de esa situación, tú puedas decirle: yo conocí a Jesús el sanador. Yo conocí a Jesús el Salvador. Yo conocí a ese Jesús, a ese carpintero que caminó en la tierra, a ese Jesús que sanó al enfermo, que libertó al cautivo. Hoy declaro el bálsamo de Jesús sobre tu vida.
que no te mata te fortalece. El proceso, quiero decirte, por el que estás pasando es para hacerte fuerte. Es para sacar al líder que hay en ti. Es para sacar la grandeza que hay en ti. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo de Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, gracias, gracias. Dios está en control, Dios está en control, Dios está en control de tu casa, de tu familia. Dios está en control de todas las cosas. Mi luz y salvación, Gracias, Hijo de Dios. eres tu Señor. Gracias, Padre, por la Necesito a ti. Dios está en control de tu casa, Dios está en control de tu matrimonio. Escuchas mi oración. Yo sé que estás aquí. Dios está en control de todo. Dios nada se escapa. Dice la Escritura Porque sé que aún las hojas de los árboles, Dios sabe en qué momento van a caer. Dice el Señor, tus cabellos están contados. Dios está en control. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Los procesos es para llenarlos de fe. Los procesos son sabiduría. Los procesos son fuerza y fortaleza de parte de Dios. Tú me ayudador, has sido protector, en alto me pondrás. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Acércame a ti, Gracias, Señor. enséñame a ¿Qué vivir te parece si hoy le rindes tu vida al tu Señor? voluntad. Le rindes tu corazón al Señor y dices, Señor, voy a dejar de luchar, de ir en contra tuya. Hoy rindo mi voluntad a ti. Hoy rindo mi corazón a ti. Hoy entrego mi vida, mis planes a ti. Hoy pongo a tu servicio los dones y talentos que me diste. Hoy pongo al servicio de los demás los dones y talentos que me diste, Señor. En el camino vas a perder cosas, pero que son necesarias. Dice la Escritura que cuando vino la tormenta a la barca, dice que los marineros empezaron a tirar cosas. Pero eran necesarias para sobrevivir, para subsistir. Dios sabe que en el camino has perdido cosas, pero quiero decirte algo, la recompensa será mayor. En el camino, en mi proceso perdí cosas, pero Dios las ha añadido, Dios las ha recompensado. Job perdió cosas en su proceso, pero Dios le recompensó el doble. Dice la Escritura que Job dijo, cuando comenzó su proceso, Job dijo, y no atribuyó Job despropósito alguno a Dios. Había un propósito. Todas las cosas que pasamos, aun que tengamos que perder cosas,
propósito y en el control de Dios. Todo es para bien. Quizás te has tenido que despojar de ciertas cosas. Quizás has perdido cosas, pero quiero decirte algo. Dios te va a recompensar al doble. Dios te va a recompensar el doble. Dice la Escritura que las hijas de Job, las hijas que le nacieron después de su proceso, eran las más bellas, eran las más hermosas que había sobre la tierra. Solo rinde y entrégale a Dios tu vida y tu corazón. Y dile: Señor, estoy dispuesto a soltar lo que tenga que soltar, a dejar lo que tenga que dejar, a perder lo que tenga que perder. Pero Señor, que sea conforme a tu voluntad, que sea conforme a tu propósito. La esposa de Lot no quiso soltar nada, no quiso dejar nada. Ella miró atrás porque no quería soltar nada. Y dice la Escritura que la esposa de Lot se convirtió en sal, porque ella no quería soltar, porque ella no quería dejar. Pero cuando nosotros soltamos, pero cuando nosotros dejamos, cuando nosotros no miramos atrás, sino cuando nuestra mirada está en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quiero decirte que lo que tú soltaste, lo que tú dejaste, te será recompensado, te será devuelto al doble. En el nombre de Jesús, suelta, 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 suelta el pasado, suelta lo que te ha hecho daño, suelta aquello que has perdido y entrégaselo al Señor. Gracias, Jesús, Hijo de Dios. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios eterno. Bendito sea Padre celestial. Bendito seas, Hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esta palabra a través del pastor David, verdad? Siempre Dios amándonos, abrazándonos, ¿verdad? En estos momentos. ¿Se pueden sentar un momento si gustan? Gracias a Dios. Ya salió un poquito del sol. Me da gusto verlos aquí, estas caritas nuevas, ¿verdad? Pues bendecimos el nombre del Señor y vamos a pasar a este tiempo también que es hermoso, así como la palabra, ¿verdad? Vamos a pasar el tiempo de nuestras ofrendas. Mientras yo leo el versículo, ustedes pueden ir preparando sus ofrendas, ¿ya? Y su diezmo, pacto o lo que tengan ustedes hacia Dios y hacia el Señor, ¿verdad? Me gusta este salmo porque dice Salmo 50, 14 al 23. Yo lo busqué en otra versión. Salmo 50, 14 al 23. Si lo quieren leer, ahí están los servidores también dando los sobres, o si alguien necesita. Y dice: así que haz una ofrenda de agradecimiento a Dios. Cumple lo que le has prometido. Y me gusta esta versión porque dice: llámame cuando estés angustiado, que yo te rescataré y tú me honrarás. Salmo 50 del 14 al 23 dice. Y dice, a veces como que no hacemos nosotros, ¿verdad?, esa conciencia con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, tal vez porque a veces no sabemos qué significa eso para Dios o no tenemos el conocimiento. Pero también yo quiero decirte, si tú en este momento no tienes semillas, no te sientas mal, porque Dios da el semilla al que pide, ¿verdad? Y dice que pone semilla al que no tiene semilla, ¿verdad? Y a mí me agrada porque dice: así que haz una ofrenda de agradecimiento a Dios y cumple lo que le has prometido. Llámame cuando estés angustiado, que yo te rescataré y tú me honrarás. Y como decía el pastor David, yo creo que muchas veces nosotros siempre estamos mirando qué no tenemos.
pero no nos ponemos a ver qué es lo que ya lo tenemos. Y saben una cosa, si nosotros ya tenemos a Dios, ya lo tenemos todo. ¿Verdad? En todo tiempo Él es bueno con nosotros. En todo tiempo abrir nuestros labios y decirle gracias, Señor, aún en medio de todos los procesos, aún en medio de todas las circunstancias, aún en medio de toda la situación, Señor, tú te haces presente en nuestras vidas. Entonces hoy ahí en tu pacto pon tu nombre para también orar por quién eres. No me lo tomes a mal, pero a veces no sabemos quiénes son en el 10, en el sobre. Pongan su nombre y oremos juntos, agradeciéndole a Dios que ha estado con nosotros en angustia, ha estado en alegría, ha estado en el gozo, ha estado en la enfermedad, ha estado en las limitaciones, siempre ha dado. Y me gusta otra parte porque decía el pastor David cuando Job dijo, sí es cierto, a Job Dios le quitó, pero dice la parte de la Biblia que Dios quita, pero añade, pero también multiplica. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Que nos está enseñando que ahí donde nos hace falta, no a mano lo está quitando, sino también nos va a multiplicar, ¿verdad? Nos lo va a multiplicar. Y si has estado en tristeza, ¿qué va a multiplicar? El gozo, la alegría. Si hemos estado en angustia, ¿qué nos va a multiplicar? En fe, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos va a multiplicar. Entonces demos gracias a Dios. Ahí en nuestro le invito a que pase aquí al alfolí a traer sus diezmos y sus ofrendas. Y demos gracias al Señor por este hermoso tiempo en su presencia, en el servicio, en nuestra iglesia. Padre, ¿verdad? Damos gracias, Señor Jesús. Y ahí donde regresa a su lugar, le invito a que se ponga de pies para orar por las ofrendas al Señor. ¿Por qué no levantas tus manos hacia el alfolí? Vamos a esperar un momento para los que todavía faltan. Le dices gracias. Gracias por esta palabra, porque hoy la necesitaba. Gracias, Señor, por apresurar mis pies, Señor, a este lugar. Gracias, Señor, porque me levantas, Señor, con el deseo de buscarte. Gracias, Señor, porque, Señor, dice tu palabra que no hay simiente, Señor, ni descendencia que mendigue pan, Padre. Dice, Señor, que no hubo ni una generación, Señor, que mendiguiera pan, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros. Dile, gracias, Jesús, por estos diezmos y estas ofrendas, Señor, porque dice tu palabra que son las ofrendas generosas por las cuales tú te agradas, Señor. En este tiempo, Señor, te damos gracias, Señor, por estas ofrendas de cada uno de tu pueblo, Señor, de cada familia, Señor, que lo hace, Señor, de corazón y con agradecimiento. Y aún aquel que no tiene, Padre, tú pones en sus manos, Señor, tú pones a su alcance, Señor, el diezmo y la ofrenda, Señor, porque así, Señor, tú nos visitarás. Tú nos sorprenderás, Señor, con nuestros diezmos y nuestra ofrenda, Padre, porque tú sabes, Señor, que queremos agradarte, Señor, y queremos, Señor, también ser cubiertos en esta área. Dile, yo también quiero que tú me cubras en esta área, Padre. Si yo no lo he entendido, si por falta de enseñanza o por falta de finanza, pero hoy, Señor, yo quiero que tú cubras esta área, Señor, en mi vida, Padre. Quiero honrarte con mis diezmos y con mis ofrendas, Padre, como debe de ser, Padre, como Pablo le habló a la iglesia, aquellos, Señor, aquellas ofrendas generosas, aquellas que tú diste, Señor, multiplícaselas, lo que lo han dado de corazón, de lo que lo han dado con alegría, lo que han dado, Señor, en este lugar, en este ministerio, Padre, multiplica, porque tú, Señor, no más quitas, sino cuando quitas, multiplicas, Padre, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, en este tiempo que nos diste en tu presencia y a través de la palabra y a través de la alabanza, Señor, porque hoy nos pudimos deleitar en ti, Señor. Hoy pudimos, Señor, conocerte una vez más, Señor, en este lugar, Padre. Y llévanos contigo, Señor, a donde quiera que nosotros nos movamos, Señor. Tú estás con nosotros, Padre. Defiéndenos, Señor.
Guárdanos, Padre, en esta casa, Padre, y en nuestra iglesia y en el ministerio, Padre. Bendecimos la vida de los pastores, bendecimos cada familia, Señor. Bendecimos cada niño, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones. Saludos de este lado y son bienvenidos. Me da gusto verlos aquí en casa. Señor.